Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de En Vivo desde Behavioral Tools. Este es un canal en donde nos gusta conversar con diferentes profesionales que están trabajando en el día a día del mundo de Behavioral Science, de la ciencia del comportamiento, y que nos traen su experiencia práctica. Hemos tenido profesionales de diferentes campos como la banca, seguros, la consultoría en Behavioral Science incluso, pero hoy día tenemos un invitado muy especial porque trabaja en un negocio en el cual aquí en Latinoamérica, que es normalmente en donde tengo la mayoría de mis invitados, no solemos encontrar profesionales que se dediquen a esto y mucho menos que puedan trabajar en las ciencias del comportamiento aplicadas. Porque, por ejemplo, en la empresa en la cual vamos a conversar hoy día es un gigante tecnológico que normalmente opera en países europeos, norteamericanos, lo que fuese, y por eso mi invitado de hoy viene justamente del país de España, en donde tiene un rol muy interesante en toda la zona europea. La idea de esta conversación es conocer, oye, cómo es que en un gigante tan grande en esta empresa se beneficia o genera valor desde la ciencia del comportamiento. Así que sin hacerlo mucho más largo, quiero presentarles a Pablo Pérez, que es Marketing Research, es el cabeza de Marketing Research and Insights. Vamos a dar la bienvenida aquí a Pablo. Y en Google, EMA, como les decía, pero además tiene una formación muy interesante en términos de académicos, porque él tiene un Master en Science en física que en la Universidad de Valencia, pero además tiene un MBA que salió de China Europe International Business School y el London Business School. Pablo, bienvenido al episodio. De verdad que estoy súper emocionado de tenerte aquí y con toda la experiencia que traes, que nos puedas compartir un poco de todo eso que nos compartiste además en la charla que diste en el último Nudge Fest, que estuvo súper interesante, y para todos los que quieran verla, lo voy a poner aquí en los links del episodio. Una charla más o menos unos 20 minutos donde hablaste de una experiencia bien chévere de cómo aplicar o cómo estás aplicando la ciencia del comportamiento en este servicio Google. Pero cuéntanos un poquito más sobre ti y qué es lo que estás haciendo. Bueno, antes de nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí, encantado de saludarte y encantado de saludar a las personas que nos estén o escuchando o viendo en estos momentos. Pues mira, yo has comentado un poquito, ¿no?, de mi experiencia a nivel de formación. Y mi experiencia laboral empezó en Procter Gamble, ¿vale? En la filial que tenían en España, y trabajaba allí en el negocio de cuidado del bebé. Y allí fue donde empecé, ¿no?, en este mundillo del Behavioral Science. En su momento era cuando llegaban los primeros libros de Dan Ariely, que tradujeron al español, ¿no?, como Las trampas del deseo. Yo recuerdo estos inicios y empezar allí a formarme en estos temas. Por supuesto, yo en ese momento era un generalista de la investigación, pero bueno, siempre ha estado esta pata. Después he trabajado muchos años en Procter Gamble y desde hace casi 8 pues estoy en Google, pues eso, basado en Madrid, pero tengo un rol regional. Tenéis que entender cuando hablamos de empresas donde la financiación en gran parte es debida a la publicidad, es muy habitual que haya investigación tanto de producto como tanto investigación dedicada al anunciante. Vamos a pensarlo, si queréis, primero con la analogía de una televisión, ¿no? El producto que fabrica una televisión pues son series, programas, ¿no? Y después puedes hacer investigación pues para ver qué tipo de series y programas son los que interesan a los espectadores, ¿no? Pero la facturación de una televisión, a no ser que sea una televisión de pago, es gracias a la publicidad. Entonces hay que hacer investigación también pues para ver cómo están percibiendo, ¿no?, los espectadores la publicidad, y si esa publicidad está generando o no está generando ventas para los potenciales anunciantes. Esto mismo que existe en las televisiones, existe en los periódicos, existe también, ¿no?, en las plataformas tecnológicas, en el mundo de la publicidad. Entonces, en el mundo de Google habría como dos grandes equipos que trabajamos con el Behavioral Economics. Hay un equipo que está liderado por Maya Shankar, que viene ella de trabajar en la Casa Blanca, que fue la que montó la oficina de Behavioral Economics en la administración Obama, y esta gente trabaja realmente para utilizar este tipo de principios para mejorar la experiencia de los usuarios, pues en Google Maps, en Gmail, ¿no?, para que aquello sea de una manera fácil de procesar para el cerebro y fácil de utilizar, ¿no? Y trabajan sobre el propio producto. Y después estamos gente como yo, que trabajamos de cara al anunciante. Nosotros utilizamos el Behavioral Economics y también otro tipo de metodologías para ayudar a que los anunciantes obtengan el mejor retorno posible de las inversiones que puedan realizar en publicidad dentro de Google, ¿no? Al final, los consumidores están comprando cosas en el mundo online, también en el mundo offline, y tenemos que entender cómo lo están haciendo, ¿no? Y cuanto mejor lo entendemos, mejor podemos desde Google aconsejar a nuestros anunciantes qué deberían hacer, ¿vale? Yo estoy en este segundo equipo.
Me parece sumamente interesante conocer esa forma en la que se organizan y más aún el valor que le generas a la marca, como tú dices, no solamente porque, a ver, creo que muchas empresas estamos acostumbrados a que aplicamos la ciencia del comportamiento para entender a la interna cómo es que, claro, las personas se comportan, cómo consumen nuestros productos o servicios y tomamos decisiones nuevamente internamente para, no sé, afinar esos productos. Pero lo que tú haces en esta rama, digamos, de la aplicación en Google, del modelo de negocio de Google, es, haces esa investigación para ofrecérselas a los, digamos, al modelo de publicitario, ¿no? Es como que, ok, tú eres un cliente, ¿cómo se considera? O sea, yo sería un cliente, un No, tú eres un consumidor de anunciante de Google. Google y hay una relación de Correcto, partenariado donde, pues los clientes de Google, pues bueno, hay que intentar ayudarles, ¿no? No les cobramos claro, nada por la investigación ni nada, se lo ofrecemos simplemente, pues como un servicio, igual que se le da un servicio al cliente y tiene un equipo buenísimo. comercial que les ayuda, pues a utilizar las herramientas de Google de la mejor manera posible, nosotros les ayudamos dándoles conocimiento del consumidor para que utilicen las herramientas lo mejor posible. Y Sí. solo por curiosidad, es que nuevamente es un modelo de negocio para mí relativamente Mm. nuevo. Nunca he visto una empresa que brinde hacia afuera, hacia sus clientes, te doy esa información. ¿Cómo reaccionan los clientes, los anunciantes en Google? ¿Qué notas? ¿Tienes algún tipo de feedback sobre esta Sí, sí, información? de hecho, cada vez que tenemos un evento con clientes, ¿no? O reuniones, se suele en Google es habitual intentar medir lo máximo posible, ¿no? Pero se pasa, ¿no? Cuando hay un gran evento y vienen muchos clientes, se les invita a que venga, se suelen pasar cuestiones de satisfacción y es bastante habitual que todas las sesiones donde se les ofrece conocimiento suelen tener una gran aceptación, porque al final es cierto que los clientes, pues, tienen la expectativa, ¿no?, de que en Google, pues sabe mucho, ¿no?, sobre el comportamiento de los usuarios. Y no Claro, necesariamente tiene que ser sobre los datos de propia parte de Google, sobre cómo la gente navega, porque realmente esto lo tocamos es una visión, digamos, muy buena, pero es parcial, ¿no? Nosotros, justo en mi equipo nos dedicamos a expandir esta visión más allá del dato de primera parte de Google, verla con ¿no?, el consumidor en su de su manera, en su dimensión más completa, ¿no? Y suele funcionar bastante bien, porque son interesantes, se llevan algo, entienden al consumidor, que al final es que todo va esto de entender al consumidor, porque si lo entienden al consumidor bien, pues ellos van a vender más, van a comprar más publicidad a Google, digamos que estamos aquí en el mundo del win-win, ¿no? Incluso si hacemos las cosas más fáciles para los consumidores, también es bueno para los consumidores. Es una triple ganancia que suele funcionar muy bien, la verdad. claro, claro. Nuevamente, me parece sumamente interesante. Y acá me salta una pregunta, porque cuando tú hablas sobre el conocimiento del consumidor, cómo entendemos cómo se comportan y decías, por ejemplo, claro, Google me imagino mide todo y tiene toda esta data de la navegación y demás. Tradicionalmente, yo he tenido muchos años trabajando en temas de investigación de mercado y todavía estoy relacionado un poco al medio. Cuando se habla sobre entender al consumidor, normalmente eso implica metodologías más de tipo declarativas, es decir, oye, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una encuesta, es decir, voy a entender lo que la persona quiere o piensa desde su propia boca. En el caso de lo que se empieza a implementar con la experimentación y la ciencia del comportamiento es, dejemos de preguntar tanto y comencemos a testear, ¿no? No sé, la página web, lo que fuese, los anuncios, con estos principios psicológicos, con lo que fuese, y vemos cómo es que se comportan diferente y llegamos a ciertas conclusiones. ¿Cómo es que lo manejas tú desde este punto de vista del entendimiento del Realmente consumidor? Realmente los que trabajamos, mis compañeros y yo, la mayoría venimos del mundo de la investigación, ¿no? Tenemos historias previas haciendo investigación, o en agencia, o en cliente, y entendemos bien los beneficios y las limitaciones del declarativo, ¿no? Del declarativo versus la medición pasiva o observacional, o incluso la observacional utilizando, ¿no?, ciencias del comportamiento. Tenemos claros pros y contras, ¿no? Dependiendo al final es lo de siempre, tienes que responder una pregunta de negocio y ves qué es lo que tienes, a tu disposición. Puedes hacer estudios que tiren de una metodología, puedes hacer estudios de varias metodologías. En realidad solemos, como mi equipo, digamos que tenemos el lujo, en la mayoría de las ocasiones, de tener tiempo para poder responder bien a las preguntas. No somos un equipo de respuesta rápida, solemos dedicar meses a los proyectos. Suelen ser proyectos con varias patas, ¿no?, de investigación. Hay etnografía, puede haber algo de medición pasiva utilizando pues, paneles de consumidores, puede haber declarativo también, porque el declarativo es cierto que tiene sus limitaciones, pero escala Mm, bien, es barato, también, claro, para qué no vamos a decirlo, y digamos que puedes preguntar sobre todo, mientras que cuando hablamos del observacional estás observando solo esa parte, ¿no? Es, en mi equipo nos hemos dedicado mucho a hacer reconstrucciones de caminos de compra, ¿no? Cómo llega la gente a comprar, no sé, pues un seguro o un coche.
Y la cosa tiene su miga, ¿vale? Porque desde la medición pasiva, ¿no? Digamos, lo que se llama el clickstream, ¿no? El seguimiento de clics, no Ujú. utilizando todo de Google, hablo utilizando datos de agencias de terceros, donde los consumidores, pues, libremente, ¿no? Deciden compartir sus datos. Es complicado porque es una versión muy sesgada, pero claro, porque la gente vive también offline y después tienen siempre como zonas ciegas, ¿no? Entonces, acabas tirando del declarativo en muchas ocasiones porque simplifica y porque es holístico, sabiendo que tiene sus limitaciones, ¿no? Que preguntarle a alguien que reconstruya algo en su mente, bueno, pues todos sabemos que es complicado, ¿no? Que es complicado. Claro. Entonces, vamos tirando de varias cosas. Y si quieres te lo lío con el tema de ciencias del comportamiento. Lo que hemos visto históricamente es que la cantidad de puntos de contacto, ¿no? En la toma de decisiones, a día de hoy es grandísima, y que además la oferta es grandísima. Entonces, por eso recurrimos a las ciencias del comportamiento, porque justo en entornos de alta complejidad, con gran cantidad de contactos, pues hay que ver cómo la gente, ¿no? Intenta ir acotando, ¿no? Y para tomar decisiones que son, en principio, abrumadoras, ¿no? Si nos dedicáramos antes de comprar a ver todas las opiniones de un producto, todas las páginas web, no acabaríamos de comprar nunca, ¿no? La gente recurre, ¿no? A atajos mentales y por eso los utilizamos, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta que funcionan bien para estos entornos de alta complejidad. Qué interesante. Mm, Me parece un buen punto lo que mencionas, porque como toda nueva disciplina o como toda nueva práctica, como puede ser la ciencia de comportamiento, la experimentación en general, a veces es percibida por quienes ya practicábamos otras formas de investigar como si viniera a reemplazar, ¿no? Como si viniera a decir, ah, no, la nueva forma es mejor que la anterior. Y por lo que me cuentas, es más complementaria que nada, ¿no? Es decir, dime. Hacemos muchos otros tipos de estudios que no, o sea, nosotros en realidad, igual que te he dicho que el equipo de Maya sí que están especializados, es gente con doctorados y tal. En mi equipo nosotros entendemos de lo que hablamos, pero somos más bien tirando a generalistas, ¿vale? Ujú. Utilizamos cualquier disciplina. Es cierto que en particular esta de ciencias del comportamiento, pues en los últimos años nos está resultando especialmente útil, ¿vale? Y estamos Claro. quizás pues haciendo más investigación que en otros años, o hubiera sido una de nuestras estrellas. También porque es algo que al cliente de Google, que es el anunciante, le está resultando interesante. Vemos que les está ayudando, ¿sabes? Tú vas probando y, claro, yo te cuento una encuesta, y a lo mejor no te interesa tanto como si te cuento un experimento que has hecho con Behavioral Science, porque te va a Claro. parecer más interesante, más útil, porque nos permite también pues hacer, pues contar historias mejores, ¿vale? Porque al final todos los que estamos en investigación, si estás haciendo investigación interna, quieres convencer, ¿no? A tu organización internamente de que tome la Ujú. mejor decisión. Nosotros lo Claro. que tenemos que hacer es convencer al anunciante, ¿no? De que hay una manera mejor de hacer las cosas. Y bueno, pues estamos en el negocio de generar cambio, ¿no? En las personas, incluso como speakers, ¿no? Cuando contamos investigación. Entonces, este ángulo, este ángulo gusta, ¿vale? A la hora de contar la historia. A la hora de contar la historia, el mundo de la experimentación nos ha ayudado mucho. Otra que nos ha ayudado mucho es a la hora de contar la historia, es la creación de marcas ficticias, ¿vale? Porque es una cosa que engancha mucho. Es que puedes decir que es un truco que hacemos, ¿no? Un poco para, pero también ayuda, da como mucho, no sé, mucho interés a la hora de contar las historias, estas marcas ficticias que creamos para los experimentos. Cuéntanos un poco más sobre eso, porque lo mencionas en la charla y de verdad que me pareció muy interesante cómo efectivamente creas estas marcas dentro de ciertas categorías y hacías estos experimentos, pero a ver, cuéntanos un tantito más de en qué consiste y qué outputs sueles entregarle, que es la otra pregunta que me venía a la mente, ¿no? O sea, decir, imagínate que yo soy tu anunciante, o sea, un anunciante para Google. ¿Qué tipo de información estoy recibiendo como para que yo diga, wow, o sea, que esto me sirve para tomar X decisiones? Te voy tomando por partes. Mira, respecto a lo que estamos haciendo, el gran proyecto o el proyecto madre se llama Decoding Decisions, ¿no? Que es, pues eso, descifrando las decisiones. Llevamos desde 2019 haciendo ese tipo de proyectos. Incluso el primero salió en 2020, pero llevamos años para prepararlo. Eh, y hemos hecho una edición en 2020 que salió, hemos sacado un librito en 2023 y este verano me va a tocar, junto con mis compañeras, acabar de escribir el de 2024. La gran pregunta que respondemos, o la gran metodología que tenemos detrás, y después tenemos otras en paralelo, es ver cómo responden los usuarios en toma de decisiones a un escenario A versus un escenario B. Partimos de un modelo donde alguien tiene una priorístico, una cierta afinidad hacia determinada marca, y queremos de ver cómo de volátil es esa decisión. Entonces, en la mayoría de los experimentos que hemos hecho, nosotros preguntamos a cada uno de los usuarios cuál es tu marca de coches preferida, cuál es tu marca de seguros, hoteles, electrodomésticos, lo que sea, y tras haberles preguntado estos, presentamos opciones donde está esa marca, otras marcas
y también una marca ficticia, y vamos cambiando diferentes parámetros que representan de algún modo diferentes sesgos cognitivos, que pueden ser pues, las estrellas, ¿no?, de valoración, o puede ser pues eso, los diferentes sesgos cognitivos, ¿no? Y se trata de eso, ver cómo tenemos que hacer para que un consumidor que tiene una idea antes de entrar a lo que llamamos el messy middle, en castellano lo tradujimos como la maraña de la toma de decisiones. Antes de entrar a la maraña, tú tienes una preconcepción, es importante, y es importante que las marcas estén ahí potentes, pero cuando estás en la maraña, aquello es una guerra, ¿vale? Es una guerra en el sentido, no me lo tomes literalmente, ¿no? Pero es una guerra donde hay muchas marcas, muchas opciones. ¿Cómo de volátil es el consumidor ahí? Y vamos viendo, ¿no? Si va cambiando o no va cambiando. Y lo que hicimos era un poco, en principio, visto como respuesta a la investigación, podéis decir, vale, la gente cambia de su primera marca a su segunda marca. Es fácil que cambien de opinión, porque es cierto que la gente cambie de opinión, porque es muy volátil la gente cuando está allí. Pero claro, las segundas marcas, normalmente en el set de consideración hay 2, 3 marcas, y la segunda marca es una marca potente. Si yo, por ejemplo, te pregunto sobre tu marca de telefonía preferida, me puedes decir Telefónica y de segunda opción Vodafone, pero claro, las dos son 2 grandes marcas, ¿no? Ahí no estoy respondiendo ahí, pues a alguien que quiere, ¿sabes? Me van a decir, bueno, es que era fácil cambiar de opinión ahí. Y pues mira, creamos una marca totalmente ficticia y vamos a ver cómo el consumidor responde, ¿no?, a ese escenario, para llevarlo al extremo y para decir, mira, en este caso no hay ningún tipo de prejuicio sobre la marca y vamos a ver cómo ocurre. Entonces trabajamos con unos diseñadores para que nos crearan una serie de logotipos que representaran de algún modo las normas de la marca y las íbamos testando. Estas marcas ficticias las hemos ido, digamos, expandiendo, ¿no? Al principio los primeros experimentos eran solo logos, pero hemos rodado anuncios, hemos hecho páginas de revista, hemos hecho displays, también hemos hecho call centers, hemos diseñado páginas web, hemos diseñado un montón de cosas para llevar estas marcas ficticias un poco a los diferentes tests que hemos hecho. La metodología estrella sería el conjoint, ¿vale? Que para quien nos esté escuchando, que nos entienda, la mayoría lo estamos haciendo con conjoint. Escenarios A-B, donde van cambiando cajitas y estadísticamente puedes aislar después el efecto de cada una de las cajitas. Que de algún modo el output que tenemos es un simulador. Todo lo que hay detrás es un simulador, ¿no? Donde tú puedes meter las diferentes proposiciones con los diferentes niveles de las cajitas, ¿no? Al final los valores de utilidad que tiene cada una de las cajitas, ¿no? Es un simulador que, por supuesto, después esto no se presenta porque es demasiado complejo de explicar, pero se presentan como escenarios tipo, ¿no? Donde le metemos al simulador unos escenarios tipo de marca inicial sin sesgos cognitivos, marca challenger, ¿no?, o marca retadora con sesgos cognitivos, y vemos, ¿no?, cómo se... Pero lo que hay detrás es un conjoint, ¿eh? Interesante. De verdad que sí. Cuéntame. De cara a los outputs de los clientes, normalmente nosotros, Google tiene muchísimos clientes. Tiene desde la gran, ¿sabes? Tiene muchísimos clientes. Nosotros normalmente lo contamos en eventos de one to many, lo que decimos. Yo suelo contar a muchos anunciantes a la vez. Después, aterrizar esto a cada uno de los clientes es la labor de los equipos de servicio al cliente de Google, ¿vale? Que están entrenados en esta metodología, les hemos explicado el estudio y hacen ya, digamos, aterrizan, ¿no?, las conclusiones del estudio a lo que le interese al cliente en ese momento, que puede ser, no sé, mejorar su conversión en los call centers, o puede ser mejorar, ¿sabes? Es que los retos que pueden tener los clientes pueden ser miles, ¿no? Y esto lo sabe solamente la persona que tiene la relación comercial con el cliente. Claro, entonces, ¿te refieres a que es más ad hoc a cada cliente, a cada necesidad? Es más ad hoc. Nosotros no podemos yo no puedo llegar a hacer una consultoría, por ejemplo, me dicen, yo qué sé, pues un cliente de seguros en un país que quiere expandirse a otro. Pues yo le puedo hablar de los grandes principios, que vienen a ser similares, ¿eh? Okay. Las grandes conclusiones de estos vienen a ser similares, pero ya cuando me hablas de qué sesgo cognitivo tengo que mover para el mercado de seguros en Polonia, a lo mejor lo tenemos testado, pero tampoco lo hemos testado al nivel que lo testaría pues el departamento de investigación de un cliente de seguros que tiene un departamento de investigación con gente excelente y un conocimiento de su marca excelente, ¿sabes? Es imposible llegar al nivel de, ¿no? Siempre te quedas un poquito el paso de antes. Yo te lanzo la idea, espero inspirarte y a partir de ahí pues ya lo vas viendo tú. Buenísimo, me hace mucho sentido. Y Pablo, mencionaste en la conversación o en la explicación que nos dabas un concepto que también mostraste en la charla y que a más de uno, creo, y me incluyo, nos llamó mucho la atención, que es el famoso messy middle, ¿no? O esta maraña de la toma de decisión. Me encantaría si nos podías contar un poquito más en qué consiste y cómo es que, porque recuerdo que mencionabas cómo es que cuando ya conoces lo que es el messy middle, casi no puedes ni siquiera evitar pensar en él, ¿no? O sea, tomarlo en consideración en el momento que haces investigaciones.
Es cierto que, o sea, el modelo lo fijamos en el lanzamiento del proyecto en el 2020 y se le dedicaron muchas, muchas horas a la visualización del modelo, ¿vale? Pues el modelo viene a ser como que los consumidores viven en un mar de exposición, e incluso en el estado premercado. Tú cuando antes de entrar al mercado, tú aunque no quieras comprarte un coche ahora, tú vives expuesto a multitud de estímulos sobre coches. Ves los coches que conducen otras personas, ves publicidad, te cuenta un amigo que ha ido al taller, ¿no? Y te vas creando de algún modo tu formación, tu idea a priorística, ¿vale? En algún momento entras en el mercado, se te rompe el coche, cambias de hogar, te vas a vivir a las afueras, lo que sea, entras en el mercado, ¿vale? Ahí está el desencadenante, ya estás en el mercado. Entonces, entre el desencadenante y la compra es donde está la maraña, ¿vale? Y ahí digamos que ya estás en el mundo donde tus a priorísticos vas a ir evolucionándolos, ¿no? Hasta que lo conviertes en una compra. Aquí se habla nuevamente del funnel, ¿no? Conozco una marca, tal, tal, pero sabemos que esto es una herramienta de trabajo, ¿vale? Más que una realidad del consumidor. No significa que sea falso, eso sí, significa que es una abstracción que nos es útil para poder hablar el mismo idioma, ¿no? Pero lo que hace el consumidor es y estar expuesto a un montón de estímulos cuando está en la maraña. Lo que sí que vimos haciendo en este caso etnografía, hicimos muchos estudios de compras narradas, ¿no? De gente, bueno, o narradas o no narradas, ¿no? Observando cómo iban comprando. Que hay dos estados mentales. Uno es el de exploración y otro es el de evaluación. El de exploración desde la gente va abriendo el set de consideración. Lo que hace es ver dónde están los límites de la categoría. ¿Cuáles son los precios de coche hoy día? ¿Qué rangos hay? ¿Qué opciones tengo? ¿No? ¿Qué opciones de marcas? ¿Qué opciones de tecnologías? ¿No? Y va expandiendo. Y después están los estados mentales de intentar ir cortando, ¿no? Que son los de evaluación, donde son sesgos de, mira, me voy quitando, esto no me interesa, ya he decidido que este rango de precios es demasiado alto. Lo que pasa que en este proceso, al final, para que el consumidor, bueno, en el modelo veréis que tiene con forma de lacito, puede ir iterando, porque hasta que el consumidor no se siente con la seguridad suficiente, no va a acabar cerrando la compra. Y cuando hablamos de seguridad, puede ser una seguridad mínima de no estar tomando una decisión errónea, o puede ser una seguridad máxima de estar tomando la mejor de las decisiones posibles, ¿no? Dependiendo de cuál sea, pues, la implicación de la categoría. Pero cuando está en ese, si no está en estos procesos de evaluación suficientemente seguro de la decisión, puede volver a la evaluación, porque a lo mejor te has dejado una marca fuera de la consideración o porque has descubierto un nuevo elemento y vuelves atrás hasta que se cierra la compra y tienes la experiencia, ¿no? Que la experiencia de algún modo es parte del mar de exposiciones, ¿no? Cuando tú estás disfrutando del producto, pues ves qué tal te ha ido, sí o no, y si te ha ido bien o te ha ido mal, y pues en algún momento volverás a entrar al mercado, y mientras no estés en el mercado estarás en el mar de exposición. Y si te entendí bien, una persona, o en el caso de yo tengo una empresa, por ejemplo, ¿no? Y, ok, quiero analizar mi cliente, te puedes preparar o puedes ayudar a preparar a tu cliente antes de que entre en esta etapa de Messi Middle. O sea, Es me la etapa de suena que es... branding. Sí, efectivamente, esa es Ok. la importancia del branding, ¿no? En los Ujú. grandes estudios a nivel europeo se habla de la inversión, debería ser 60% branding, 40% performance. El branding, el 60% es lo que deberías estar dedicando para entrar fuerte en la maraña, ¿vale? Em, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes eso hecho, pero después en la maraña te desenvuelves mal porque no estás cuando la gente está en la toma de decisiones, entonces vas a perder toda esa inversión que has estado haciendo en construcción de Claro, marca. claro, Pero claro. van de la mano, van de la mano. O sea, es como que tratar de sobrevivir a esa maraña, ¿no? O algo por el estilo. Efectivamente, es intentar bueno, pues es que esos buenos sentimientos, ¿no? Que has generado en los consumidores, esas buenas afinidades, intentar convertirlas hasta el final, porque lo que sí que vemos es que la gente es muy volátil. Y cuando Mm. hablamos de, no, pues sí, o sea, lo que ha de hacer el anunciante antes es tener una marca potente y estar, pues esto, en todas las teorías que sabemos quienes hayan leído, ¿no? Los estudios de Byron Sharp o Eren Verbas, pues hay que estar presente en esos nodos mentales que hacen que cuando yo tenga o entre a la categoría, yo piense en tu marca, ¿no? Y ahí entres Ujú. potente. Oye, Claro. mi coche se rompió, mi familia ahora es más grande, o este tipo de cosas, pues que yo piense en determinadas marcas de coche, ¿no? Pues tengo que estar ahí, ¿no? O lo que sea. O cambio de hogar, pues necesito un seguro, o cambio de compañía telefónica, ¿no? Pues el estar presente. Pero claro, cuando ya empiezas el proceso de compra, aquello es, pues, pues es muy competitivo, es muy competitivo. Nosotros lo que aconsejamos siempre, cuando, más allá de la etapa de branding, cuando la gente está en la maraña, a los clientes es que la importancia de la presencia es vital. O sea, la primera es hay que estar presente. Y como a día de hoy los consumidores hay tantos puntos de contacto y son tan complejos y los consumidores son tan sofisticados, al final entra ahí el mundo de la automatización o de la inteligencia artificial a la hora de desarrollar ese tipo de emplazamientos publicitarios, porque es inconmensurable para el ser humano, ¿sabes? El estar presente
en estos caminos digitales que son tan largos y tan Ujú. complejos. Eso es lo otro que quería preguntarte, ¿no? Y justo nos has compartido un buen dato ahí, ¿no? O sea, que de todos los estudios que han podido realizar y la experiencia que tienen trabajando con la maraña, no sé, qué tres recomendaciones podría Sí. llevarse una marca en general, ¿no? Uno es estar presente, me queda Uno, súper estar claro. presente. El segundo es estar presente con esos mensajes que sean los más adecuados, que son mensajes que hagan que den al consumidor esa seguridad, ¿no?, en la toma de decisiones, esa seguridad que, por supuesto, utilizaremos todas las ciencias del comportamiento al respecto, que pueden ser el tipo de atajos mentales, ¿no?, comunicar ese tipo de atajos mentales o heurísticos de categoría que realmente faciliten la toma de decisiones, o puedes entrar en el mundo de los datos de primera parte, ¿no?, y cómo yo te estoy personalizando la publicidad. Y Claro. después, la tercera recomendación es siempre utilizar las herramientas de automatización de inteligencia artificial, porque es imposible hacer esto a escala. El estar presente con los mensajes adecuados para la cantidad de millones de consumidores que hay ahí fuera, con millones, miles de millones de interacciones, es imposible hacerlo si no utilizas todas las herramientas tecnológicas que están al alcance de los anunciantes a día de hoy. Y utilizarlas en qué sentido, o sea, ¿qué es lo que le pides o le Pues, por pedirías a estas ejemplo, mira, te herramientas? hablo un caso por ejemplo, históricamente, te digo años al principio, cuando tú querías comprar publicidad en Google, Ujú, tú decías: "Quiero pujar por estas palabras". Pues no sé, seguimos con el tema de coches, ¿no? Pues gente que busque coche familiar, ¿no? Y yo era un fabricante de coches familiares y yo pujaba, ¿no?, porque mi anuncio apareciera allí. Pero la gente a lo mejor no está buscando ahora coche familiar, las búsquedas son cada vez más complejas. A lo mejor está ujú. diciendo: "Coche familiar, que gaste poca gasolina", o "Coche familiar que sea híbrido, pero no enchufable", o "enchufable". Las búsquedas son cada vez más largas y seguramente el consumidor está buscando las cosas de una manera en la que tú, como anunciante, no te imaginas que lo está buscando. Pero de algún modo Google sí que lo sabe, porque Google conoce la historia de ese consumidor, sabe que está en el proceso de compra de un coche, sabe cómo está iterando y yo de algún modo puedo ceder parte, ¿no? Puedo darle a Google la autorización de que, oye, me puje por esas palabras que no son exactamente las que yo hubiera hecho, pero es que yo no voy a poder anticiparme al consumidor nunca, ¿vale? Y lo puedo hacer de esa manera. O piensa de algún modo también en, vamos a ponernos otro caso, gente que venda moda. La gente que vende moda depende muchísimo del tiempo que está haciendo. Si, Claro. y en cada región, ¿no? Entonces, pensemos en España, si de pronto en Bilbao, cuando iba a llegar la época de la temporada de primavera-verano, resulta que está lloviendo, pues no van a vender muchos bañadores, pero a lo mejor en otra región de España sí que los están vendiendo. Pues hay que ser muy rápido respondiendo a esto, ¿vale? Y esto la manera que hay que hacer es automatizar todo tu proceso de compra publicitaria. Muy interesante. Creo que no había escuchado. A ver, el tema de inteligencia artificial ya tiene un rato. Aquí en Latinoamérica sé que poco a poco se empieza a utilizar más, pero me parece muy interesante cómo forma parte de uno de los top sugerencias que haces en el tema de enfrentar la maraña, ¿no? ¿No? Es el valor que le puede dar, a pesar de que todavía lo estamos aprendiendo, me parece interesante cómo ya está presente, ¿no? Realmente, sí, esto ya lo que recomendaría, yo no soy expertísimo en producto, pero todos los años Google hace lanzamiento de los nuevos productos publicitarios que ofrecerán los anunciantes. Es el Google Marketing Live que ocurrió en mayo y hay un montón de vídeos grabados sobre las herramientas de inteligencia artificial que Google está lanzando ahora mismo útiles para los anunciantes, ¿vale? Porque después hay muchísimas que son más para consumidor, ¿no? Que ya las conocemos. Pero las que son para anunciantes, hay un montón bueno, hay unos resúmenes de unos vídeos, los podéis buscar y ahí tenéis una idea de ver cómo Google está facilitando, pues, o en la creación de activos publicitarios, o en el tema de las pujas, o en el tema de las palabras que están buscando los consumidores, o incluso en el tema de superficies, porque cuando hablamos de anunciarnos por Internet, no solamente es dentro de la página de búsquedas de Google, tú puedes anunciarte dentro de YouTube, dentro de Google Maps, dentro de esas hay 1000 superficies y claro, machear a los millones de consumidores con las superficies, con el mensaje adecuado, de pronto eso es imposible que una persona lo haga sin ayuda pues de la máquina. Y ahora que has mencionado estos temas de la automatización, de la inteligencia, de la data, qué tan cerca está tu área o tu trabajo con áreas, no sé si existe un área de data analytics o algo por el estilo, o de inteligencia artificial, pero me haría mucho sentido, digamos, en el papel, ¿no? En la teoría, de que los hallazgos que tú generas deben de complementar muy bien con los hallazgos que se generan con este análisis simplemente de la interacción, del uso. Sí, de hecho, hemos estado son primos, ¿vale? No son hermanos, pero son primos hermanos. Sí, sí, y Claro, de hecho lo podéis ver en los primeros, análisis que hicimos de Decoding Decisions, sí que metíamos datos de primera parte, que son los mismos datos que podéis ver en Google Trends. No sé si conocéis la herramienta de Google Trends, ahí pone sí, Google claro. disponible todas, y son análisis de Google basados en Google Trends. Por ejemplo, uno de los grandes, gráficos que vimos, esto basado en el Reino Unido, es que las búsquedas de gente que buscaba barato
iban bajando desde el año 2004, que es desde que están los datos, y las búsquedas de mejor iban subiendo. Y te habla, y es interesante, porque barato, barato es barato. Es una cosa que solo significa una cosa, que es barato, pero mejor, mejor es una cosa, es un concepto que es polisemántico, ¿no? Porque Mm, mejor para quién, para qué, ¿no? El mejor para es algo mucho más rico y alguno te habla de cómo se ha ido sofisticando el comportamiento de los usuarios, porque habla de la riqueza y las búsquedas son cada vez más largas y el término mejor, es que te abre un mundo, te abre un mundo, y sí, utilizábamos bastantes esto y si después la gente bueno, en los informes, en el primero, en el de 2020, yo creo que tiene un capítulo entero dedicado solo a explorar las búsquedas de los consumidores dentro de Google. Y fue un Y, poco y, el germen del proyecto, sí. y claro, o sea, porque estos hallazgos o esta información que de pronto aparece quizás por otra área, ¿esto es lo que activan los proyectos de investigación que tú haces? ¿Cómo suelen inspirarse o cómo suelen decidir, ok, voy a investigar sobre esto, ¿no? Esto, mira, me lo pregunta muchas veces la gente, nuestros clientes internos, ¿no? De cómo decidimos. A ver, podríamos decir que tenemos un proceso de planificación anual. Lo que te voy a decir yo en la realidad es que es una cosa muy orgánica, es una cosa muy orgánica. Al Claro, final, pero es como tiene que ser. Las buenas ideas salen de hablar con mucha gente. Entonces, tú claro. vas hablando con mucha gente, detectas dónde hay demanda, hacemos también estudios entre, ¿no? Qué es lo que nos piden los clientes, leemos mucho Ujú. también, ¿no? Y vamos viendo dónde hay un hueco y también dónde nuestro equipo especialmente puede cubrir este hueco, pero es que son cientos de conversaciones, pues con gente de diferentes partes del negocio hasta que Claro. acabas llegando, sí. Me causa Mm, mucha gracia lo que mencionaste, porque yo recuerdo cuando yo tenía a mi cargo también un mm, equipo de insights en una empresa grande que también hace presupuestos todos los años. Me acuerdo que cada septiembre me decían, dame tu plan de investigación del próximo año, ¿no? Para mm. calcular el presupuesto para financiar la investigación. Y me mirabas, yo que iba a saber qué iba a investigar en octubre del próximo año, ¿no? Como Y que si dices me esas dices decisiones, quién lo decidía eso? Hombre, lo decidías tú, ¿no? Que llevabas, pero claro, ¿en base a qué? Pues en ¿en base a base qué? a Claro. en base a, pues, haber hablado con mucha gente, ¿no? Haber escuchado al consumidor también, no sé, en base a muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Ujú. pero claro, pero era un reto, ¿no? Porque yo podría hablar con el negocio y el negocio me decía, mira, quiero saber esto y bacán, pero siempre me pasaba, digamos, todos los años me sucedía, de que algo de pronto se volvía interesante en Ah, ese claro. mismo año y ya, claro, yo pedía siempre una bolsa para investigar de manera libre, ¿no? Es como que de pronto me acuerdo en el 2018 aquí en Perú se puso muy de moda el tema de las generaciones millennial, ¿no? Mm. Entonces, claro, yo en el 2017 no me imaginé que eso se iba a poner tan de moda y necesitaba un poco de financiamiento para eso. Entonces, sí me causa gracia porque efectivamente, claro, o sea, para que tú decías qué investigar, sí, puedes hablar con un montón de gente y armar tu plan, pero también hay cosas que, más aún en Google, que están ustedes contactados con todo lo que pasa en el mundo todo el tiempo. Me imagino que deben haber espacios de investigación en base a lo que va fluyendo en el año o no, no es tanto así. Esto hay, o sea, hay de todo, ¿eh? Pero en nuestro caso solemos hacer proyectos más a largo plazo, pero sí que es Ok, cierto que tú lees el plan a principio de año y lo lees lo que hemos hecho y siempre hay variaciones, es normal, ¿no? claro, Y aunque tengas una línea de presupuesto que, pues, se va transformando la línea de presupuesto, o cambia el título, o cambian, sí, esto yo creo que no hay nada fuera de lo común, diría yo, en este caso. O sea, pues se va viendo, ¿no? Conforme evoluciona, porque efectivamente es imposible preverlo todo. claro, Sí. claro, claro. Me hace bastante sentido. Y Pablo, en términos de la práctica per se, la experimentación, o sea, tú mencionabas, ok, tienes un equipo multidisciplinario, utilizas diferentes métodos para hacer investigación. Muchas empresas nos buscan, o me buscan particularmente, y otros colegas, preguntando cómo y por qué hacer experimentos, ¿no? Porque hay una suerte de rechazo, de miedo, de sensación de que es muy complejo y que mejor hago mi investigación tradicional. Pero en tu experiencia, por ejemplo, mencionabas acerca de cómo para tus clientes, los anunciantes, sentían incluso hasta más valor o que le encontraban más utilidad a los hallazgos que sacabas de esta creación de marcas y con las cuales experimentabas y hacías y mostrabas cierta evidencia. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué podrías recomendar a las empresas que todavía se sienten un poco reacias a probar con métodos más experimentales que declarativos? A ver, yo creo que es la única manera, porque nosotros tenemos incluso en ciencias del comportamiento, tú tienes unas hipótesis que probablemente están mejor informadas
que si lo hubieras hecho de manera aleatoria o sin conocer al consumidor, pero después hay que ver la realidad. Yo mismo, incluso cuando recomiendo ¿no? a los clientes, oye, deberíais hacer esto, pues hay que verlo Ujú, después en la práctica cómo es, ¿no? claro. Porque al final ¿no? el detalle hay que verlo, hay que probarlo. Después, a lo mejor, lo que les puede echar para atrás nuevamente es el tema de recursos, ¿no? Complejidad, pero siempre hay como diferentes opciones. Uno no tiene por qué volverse loco haciendo un test A/B perfecto que pudiera conseguir un doctorado en economía, ¿sabes? A lo mejor puedes hacer un pre-post con cierto cuidado, o sea, tampoco hagas cosas mal hechas, porque sí que es cierto que se pueden hacer cosas mal hechas, pero tienes diferentes herramientas de experimentación. Mira, por ejemplo, en Google una cosa que se hace mucho son cuasi experimentos. Cuasi Ujú, experimentos donde yo no he hecho un test A/B, pero porque no he podido, por lo que sea, y entonces tengo solo un test que es pre-post, antes y después de la intervención, ¿no? Pero claro, ya sabes que esto es peligroso, ¿no? Antes y después, porque puede haber muchos factores, ¿no? Externos que antes y después de la intervención de Behavioral Economics o de la que sea. Pero lo que tenemos es un paquete, de hecho está colgado, es una librería que se llama Causal Impact, para hacer que en vez de ser pre y post sea pre versus, sea un post versus un post sintético, donde hemos cogido y hemos extrapolado esta tendencia anterior utilizando otro tipo de parámetros, pues que pueden ser a lo mejor otra región donde no se ha hecho la intervención o tal, para de algún modo pues tener una comparativa que sea más cierta. Yo fíjate, a lo mejor recomendaría eso, que echaran un vistazo al paquete de Causal Impact de Google, donde rápidamente, de pasar a hacer pre-post con todos los problemas que esto implica, puedes hacer cuasi experimentos donde tengas un control sintético bastante decente. Y no es complicado, ¿eh? Yo creo que cualquier persona con ciertos conocimientos, si tenéis un analista, los quienes estéis escuchando, si le dedican media mañana, a lo mejor una mañana entera, a ver los vídeos explicativos y tal, aprende a utilizar este paquete. excelente. Me hace mucho sentido. Nada, ahí vamos a. De ahí, Pablo, te voy a pedir si me puedes compartir unos links para Hombre, justamente claro, yo te lo ponerlos paso. Sí, 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 lo porque colgamos para los me parece que espectadores. Sí, son sí. herramientas súper importantes, porque además, una de las primeras preguntas es eso, ¿no? ¿Qué herramienta, no? O sea, habiendo tantas y algunas más complejas que otras, y hay este miedo a que la curva de aprendizaje sea muy alta. Claro, Mira, efectivamente, otra tienes que pensar otra eso. es ir de mano con agencias, porque muchas veces si alguien está, por ejemplo: "Oye, que nos hace hacer un test en mi página web", pregúntale a tu agencia, que te hay Mm, herramientas, y hay 1000 herramientas de estos, y a lo mejor el conocimiento no está dentro de la propia empresa, pero está dentro de sus agencias. Nosotros claro, en Google también, de hecho, trabajamos mucho con las agencias, porque es una manera de las agencias están muy puestas en las mejores prácticas, porque se dedican a eso, ¿no? Una empresa que se dedica a hacer, yo qué sé, conversion rate optimization, pues se lo sabe todo, y no tienes por qué saberlo tú como cliente, ¿no? Entonces, tirar de agencias, no tienen por qué ser nuevas, ¿eh? Tu agencia actual tendrá claro. expertos también. Es un buen punto, es un buen Mm, punto. mm, Pablo, de verdad que muy mm. fascinante todo lo que has estado contando, y de verdad que de haber todo un mundo y detrás, yo ahorita estoy simplemente con la mente pensando en todas las cosas que se deben estar haciendo y todas las posibilidades que hay y a lo que vamos a llegar seguramente varias las empresas en esta parte del mundo. Obviamente se nos va acabando el tiempo y de verdad te agradezco un montón que estés con nosotros. Siempre me gusta pedirle a mis invitados que al final nos compartan alguna reflexión, unas palabras de sabiduría acerca vamos, hemos hablado desde Messi Middle, hemos hablado sobre la aplicación de cómo hacer la investigación, pero digamos, como que simplemente como un cierre para que las personas digan, Venga, sí. ok, qué voy a hacer con esta información? ¿Qué recomendaciones Bueno, yo tengo podría dar? ciertas reflexiones un poco sobre el mercado. Mira, a mí el mercado ¿no? Porque ha habido muchas metodologías, yo llevo años ya en esto, que han surgido, pero Behavioral Economics está pegando fuerte y yo creo que ha superado la fase de hype. Esto ha llegado para quedarse y yo sí que veo cierto ecosistema, veo know-how, veo muchas empresas saliendo, veo muchas empresas apostando por esto. Hace poco, por ejemplo, la Asociación Española para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente ha sacado una guía de metodología de Behavioral Economics, donde hay un montón de participantes. O sea, yo lo veo un sector realmente en una fase ya no te digo de madurez porque es emergente, ¿no? Pero un sector serio, ¿vale? Veo que de cara a evolucionarlo hay que ser cuidadoso con ir un poco más allá de los sesgos, ¿no? Porque muchas veces nos vamos al sesgo, al atajo mental, al experimento curioso, pero las ciencias del comportamiento son mucho más, ¿no? Y hay que intentar allí, ¿no? Podemos ir al tema, por ejemplo, pues de entender, ¿no? Las conexiones que existen, las conexiones de ideas, ¿no? De redes mentales que hay dentro de las mentes de los usuarios, ¿no? De cómo asocian diferentes conceptos. Podemos irnos también al mundo del procesado visual de información. Yo creo que es un área
que no se explora tanto como se debería, ¿no? Y al final, pues el sentido de la vista es el sentido principal, ¿no? Por el cual adquirimos información. Lo veo bastante, o sea, bastante potente, y quizás estas dos áreas son las que yo creo que hay área para progresar. A mí lo único que me preocupa en este tipo de metodologías es el exceso de simplificación y el hecho de que, pues, de que al final hay cierto riesgo, ¿no? Cuando tú planteas un experimento, puede salir bien o mal, ¿no? Y de algún modo, como que podríamos encontrar, ¿no? Excusas para decir por qué ha salido bien o qué ha salido mal, tanto si sale una cosa como otra. Y esto nos aleja, ¿no? De lo que es el mundo de la ciencia, ¿no? De intentar poner excusas o tal. Y el exceso de simplificación. Nos vamos mucho. Yo he sido pecador, ¿eh? He contado el experimento de las mermeladas 1000 veces, pero es un experimento que, si tú te vas al paper original de Iyengar y Lepper, eh, la mayoría de las ocasiones se cuenta mal. Entonces, yo creo que yo creo que esto ya está en una etapa ya de madurez y de esplendor. Yo creo que dentro de poco, y pues eso, hay que intentar ser serios en la experimentación, en, pues eso, utilizar bien la ciencia y en hacer las cosas bien hechas. Esto sería mi gran recomendación. Y no sé, Carlos, ¿me dices? No, perfecto. De verdad que te he estado escuchando muy, muy de cerca comparto completamente tu punto de vista. Creo que cada vez más profesionales también comparten ese punto de que, ok, muy chévere todo lo que hemos llegado como disciplina gracias al tema de los nudges y demás, pero va más allá, ¿no es cierto? Como te dices, va más allá del dato curioso, de la anécdota curiosa para contar en una charla, ¿no? Y la gente está preparada. A mí me da la impresión, yo veo grandes profesionales ya, cuando voy a los eventos. En este Natchez, la verdad es que vi bastante nivel, y ya no solamente nivel a la hora de entender las ciencias del comportamiento, sino a la hora de aplicarlas en entornos reales. Yo he visto mucho nivel. A mí me ha sorprendido positivamente. Cuando más me meto, más me sorprende positivamente el nivel, incluso yo diría el nivel pues, en Hispanoamérica, ¿eh? Yo Sí. creo que vamos, sí, muchas veces el mundo anglosajón tiene mucho más dinero, tal, pero yo aquí diría que está potente el tema, ¿eh? Sí, sí, está potente. Coincido. Gracias por comentarlo, porque significa bastante viniendo de alguien que tiene tanta experiencia y que está, además, nuevamente, en una empresa que, a ver, vamos, lo que suele suceder muchas veces también en empresas de países sudamericanos es miramos lo que hacen las grandes potencias, ¿no? Entonces, un Google, obviamente, te dice mucho de que se está invirtiendo en aplicar esas disciplinas para generar no solamente valor interno a la creación de su producto, sino incluso ya es algo que es parte de su producto en sí, es decir, el servicio que ustedes le ofrecen a sus anunciantes, que es una fuente de ingresos tan importante, está, digamos, alimentado directamente por los hallazgos que tú les generas a través de tu investigación. Entonces, eso ya te dice un montón, y te agradezco mucho por compartirnos esa experiencia, porque Muy bien. nos refuerza, ¿no? De que vamos, todavía vamos por el camino. Me encantó cuando dijiste, eso no es un hype, que es lo que siempre mucha gente dice, no, esto es un hype, ahorita se pasa, es la novedad. Pero yo también creo, igual que tú, que esto es una forma simplemente en la que estamos aprendiendo a manejar y a entender las personas. Pablo, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Ha sido fascinante escucharte y lógicamente, pues invito a todas las personas que están escuchando a que sigan a Pablo, busquen a Pablo, vean en qué momentos habla Pablo en un evento, porque de verdad te felicito por la charla. De verdad, creo que fue para mí la que más destacó. Incluso abriste, si no me equivoco, el evento. Me dejaron abrir, sí, me dejaron abrir. Sí, no, Sí. muy bien el escogido, muy bien escogido el tema y el ponente, porque de verdad que estuvo muy interesante. Quiero compartir, además, sé que tienes estos documentos en el que explican ¿no? Que han elaborado desde ustedes, desde Google. Lo voy a poder también compartir ahí va a ser una descripción con muchos links, Sí, chicos. ponemos todos los links para que la gente se los Sí, pueda bajar. Además, hemos puesto mucho esfuerzo en este tipo de documentos y están muy bien, muy bien. muy bien, Bueno, sí. está muy bien, vale la pena. Son lecturas largas, que es poco habitual encontrarse lecturas largas y bien pensadas. No lo digo porque mi equipo se ha metido mucho trabajo en estas Sí, cosas, ¿eh? no, No, se no. nota. Sí. Se nota. Felicidades, buen trabajo y de verdad que lo apreciamos bastante. De hecho, ya como anécdota te lo cuento, aprovecho ya cerrando un poco el programa, es que el tema del Messi Middle fue muy curioso porque tengo una profesora del programa que dictamos aquí en Perú, que es especialista en temas de comunicaciones. Ella fue la primera vez que me habló del término. Me dijo, sí, en Google se trabaja con un concepto que es Messi Middle. Me lo explicó y luego cuando vi tu charla dije, mira, aquí está justo, sí, hacía mucho sentido. Así que ya está dando vueltas por el mundo. Así que felicidades por eso y creo que hay mucho valor ahí en lo que estás haciendo. Muchas Muchísimas gracias, Pablo. gracias. A Hasta ti. luego. Nos vemos. Bien, chicos, entonces eso ha sido el episodio por hoy. De verdad que a mí, como me han visto,
me quedo fascinado con lo que escucho, los invitados que tenemos. Las experiencias son tan diversas. Pablo tiene mucha experiencia trabajando justamente en la zona europea de Google y nuevamente ya vieron, ¿no? O sea, cuánto hay que aprender y hay mucho más todavía en una empresa además tan grande. Ojalá que podamos seguir explorando ese nivel de aplicación de la ciencia de comportamiento. Así que, sin hacerlo muy largo, de verdad, mil gracias por sumarse. No se olviden de suscribirse al canal, ya sea que lo estés escuchando en YouTube o en Spotify, porque de esa forma, cuando se sube el episodio a la plataforma que sea, ustedes van a recibir el anuncio, ¿no? En cambio, cuando yo posteo estos videos en canales como LinkedIn o como Instagram, va a depender de que de pronto LinkedIn o Instagram les quiera mostrar ese post, ¿no? Y no siempre me juegan a favor, a veces sí, a veces no. Entonces, si ustedes se suscriben, no se lo van a perder por nada en el mundo. Así que ya tendremos un siguiente invitado, invitada en un próximo episodio. Entonces, eso es todo y nos vemos en un siguiente en vivo de Behavioral Pills.